semillero multidisciplinario en investigación médico-quirúrgica CEMIC y parte del semillero de investigación en cirugía plástica del Hospital Federico Lleras. En cuanto al tema de hoy, pues lo abordaremos a cargo de la División de Neurocirugía. Soy interno 1 del Hospital Federico Lleras Acosta en la Universidad del Tolima. Para comenzar, el trauma cráneoencefálico es una comorbilidad, se asocia a una comorbilidad y a una de las enfermedades más alteradas en cuanto a salud pública que genera unos costos grandísimos. Nada más en Estados Unidos contamos que alrededor de 17 millones de casos se producen al año, de los cuales el 3% lleva a muerte, el 16.3% lleva a hospitalización y el 80.7% tienen tratamiento y alta en urgencias. En Colombia, según las cifras establecidas por el Instituto Nacional de Salud, el trauma cráneoencefálico se produce a raíz de una causa violenta que siempre se asocia a un accidente, con una mortalidad del 40% y una necesidad de tratamiento, hospitalización y requerimiento de cuidado intensivo del 27.2%. Dentro de las causas más conocidas para el trauma cráneoencefálico encontramos las caídas, que se producen más que todo en las edades extremas, o los accidentes de tránsito, que se dan en una mayor proporción. Antes de entrar a hablar de toda la fisiopatología, vamos a mirar una circunstancia integral para el manejo del trauma cráneoencefálico. Si bien vamos a comenzar a hablar del manejo prehospitalario, cabe aclarar que no siempre vamos a contar con esta opción, porque sabemos que lamentablemente dentro de Colombia el manejo prehospitalario no se da, los pacientes a veces llegan mal inmovilizados, llegan con técnicas que no debían ser y llegan prácticamente que se les haga el manejo prehospitalario en urgencias. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta la vía aérea, la ventilación y la circulación. Tenemos que contar con que el paciente con trauma cráneoencefálico casi siempre va a ser un paciente que viene con politraumatismo y va a tener ciertos agravantes como es la hipotensión y la hipoxemia. Entonces, aquí tenemos que tener claro las fases de la reanimación inicial, concebidos pues con el acrónimo de A, B, C, D, E, y asimismo pues iremos dando el abordaje. Cuando nos vamos a la A, que si ustedes ven es esta primera parte y nos referimos al control cervical y de vía aérea, tenemos que garantizar una vía aérea permeable. Lo ideal es no utilizar cánulas orofaringeas en pacientes que se encuentran alertas ni como alternativa de intubación. ¿Por qué? Si tenemos un paciente que se encuentra alerta y le estimulamos la vía aérea con una cánula orofaringe, vamos a provocar que haya pues un reflejo tusivo o un reflejo emético que va a llevar consecuentemente a un aumento de la presión intracraneal. Ya hablaremos de eso más adelante. En cuanto a las indicaciones de intubación, un paciente que tenemos con escala de Glasgow menor a 8, menor o igual a 8, la intubación profiláctica en pacientes que tienen una escala de Glasgow mayor a 8 se hace solamente en pacientes con riesgo de deterioro. Y si obviamente tenemos un paciente con riesgo de deterioro, estamos en nuestro rural y vamos a proceder pues, a trasladarlo. Entonces aseguramos vía aérea porque sabemos que se puede descompensar el paciente en el transcurso del camino. Un paciente que tengamos con insuficiencia respiratoria en evolución, la agitación puede que precise sedación, pero también hay que tener en cuenta que hay un riesgo de depresión respiratoria porque no sabemos en ese momento cómo se encuentra pues, el tallo cerebral del paciente. El compromiso circulatorio, que hay que tenerlo en cuenta, más adelante les voy a explicar, pero pues el paciente la hipoperfusión no lo tolera bien. El procedimiento que se debe considerar: siempre trata al paciente como si tuviese una lesión cervical, siempre. Nosotros no podemos en ese momento, en el manejo prehospitalario ni en el manejo inicial, apenas llega el paciente en urgencia, saber si tiene o no una lesión cervical inestable. Si bien al examen físico se intenta abordar, no siempre se va a tener pues la claridad si está o no presente, entonces siempre se trata así. Lo ideal es intubar al paciente a 4 manos, esta es la técnica para intubar a 4 manos, y así mismo nos daremos cuenta dado tal caso. Los fármacos que se hacen pues, para disminuir el aumento de la presión intracraneal generado por la laringoscopia y la intubación, está la lidocaína, los hipnóticos, los opioides y obviamente los bloqueantes neuromusculares. Dentro de los fármacos que tenemos y las dosis recomendadas en las guías colombianas son fentanil a una dosis de 1 microgramo kilogramo, midazolam a una dosis de 0.1 miligramos kilogramo y succinilcolina de 1 miligramo kilogramo.
Aquí hay que tener en cuenta que si es un paciente que tiene una presión arterial sistólica menor de 100 y si tiene mayor de 60 años, estas dosis deben ser reducidas pues a la mitad. Cuando nos vamos al punto B, tenemos que descartar lesiones de riesgo vital inmediato, como lo son un neumotórax de tensión, que puede ser abierto o cerrado, un neumotórax masivo y un tórax inestable. La idea con estos pacientes es que si ya los tenemos asegurados en vía aérea, garanticemos que tengan una saturación de oxígeno mayor o igual al 95%. Sin embargo, pues tener en cuenta que muchas veces pueden que lleguen los pacientes y no tengamos información de las comorbilidades que padezca. Pero si es un paciente, por ejemplo, que sufre de EPOC, la verdad, si tenemos la información sería muy bueno, porque la idea no es ser tan obsesivos para llevarlo a este rango terapéutico. Lo ideal es que tengamos un APACO entre 32 y 40 milímetros de mercurio. En cuanto al trauma craneoencefálico, tenemos dos puntos claves, que es la hipoventilación y la hiperventilación. En la hipoventilación se produce una hipercapnia, una vasodilatación cerebral y un aumento de la presión intracraneana. Ya miremos el mecanismo fisiopatológico más adelante. En la hiperventilación va a haber un riesgo de isquemia, ya que se produce una vasoconstricción cerebral, que consecuentemente habrá una disminución del flujo sanguíneo cerebral. En la C, el trauma craneoencefálico por sí solo no va a causar hipotensión y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Siempre que tengamos un paciente inestable hemodinámicamente, tenemos que buscar algún punto de hemorragia. Si disminuye el volumen, obviamente va a disminuir la perfusión cerebral. La hipoxia y la isquemia se van a asociar siempre pues, a agitación psicomotora. Entonces, si tenemos a un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico, llega con agitación psicomotora, claramente pues, tenemos que pensar que ya este paciente está haciendo una hipoxia y una isquemia cerebral. Vamos a encontrar que el paciente también puede tener una bradicardia relativa y un compromiso hemodinámico. Partamos que la bradicardia relativa o produce pues un shock neurogénico de origen medular. La bradicardia relativa, pues para las personas que se encuentran aquí pues, y no tienen los conocimientos, se produce cuando hay una discordancia entre la temperatura que tiene el paciente y la frecuencia cardíaca. Por cada grado de temperatura que sube el paciente, tiene que cambiar o tienen que aumentar de 8 a 12 latidos cardíacos. En cuanto a la D, que es la evaluación neurológica, siempre lo vamos a hacer con la escala de Glasgow, tanto al inicio como posterior a las medidas de reanimación, ya que al inicio nosotros podemos tener un paciente que se puede encontrar hemodinámicamente inestable y ya al darle soporte o hacer una reanimación puede que mejore la escala de Glasgow. Entonces esto es un ambiente dinámico, no nos vamos a quedar solamente con la primera evaluación de Glasgow, sino que siempre lo tenemos que ir pues, evolucionando y asimismo pues, se van adaptando las medidas en cuanto al manejo. Entre 15 o 14 para una escala de Glasgow vamos a considerar un trauma craneoencefálico leve, entre 9 y 13 un trauma craneoencefálico moderado y menor o igual a 8 vamos a tener un trauma craneoencefálico grave. Si nos vamos para el manejo de urgencias hay que tener dos definiciones claras, muchachos. Uno es el trauma craneoencefálico per se y otra es la contusión del cráneo. En cuanto al trauma craneoencefálico, tenemos que habrá un intercambio brusco de energía mecánica que conllevará un deterioro físico y o funcional del contenido del cráneo. Esto lo podemos ver reflejado en las alteraciones del examen neurológico. Entonces, hay compromiso de la conciencia, una amnesia postraumática, alteración en el examen neurológico per se y evidencia imagenológica de la lesión. Si tenemos una contusión de cráneo, hay un impacto mecánico sobre la bóveda craneana, pero esto no producirá alteración en cuanto al examen neurológico y obviamente se asociará pues, a dolor local. Si tenemos entonces a un paciente con una escala de Glasgow igual a 15, evaluamos si tiene o no factores de riesgo, los cuales van a ser los que se encuentran en la tabla superior a la derecha, ¿sí? Que pueden ser asociados al antecedente del accidente, al antecedente del paciente, a los elementos de la anamnesis, los hallazgos del examen físico y neurológico y el estudio radiológico. El antecedente del accidente nos da una idea de qué tan brusco fue el mecanismo por el cual se produjo el mismo. Y asimismo vamos a saber la probabilidad de que tenga un deterioro del paciente, los antecedentes pues, del paciente y bueno, demás. Si son positivos estos factores de riesgo, independientemente de cuántos sean, y son importantes para en este momento la condición del paciente, vamos a llevar al paciente a una TAC.
Normalmente dentro de las guías colombianas nos dicen que un paciente con trauma craneoencefálico leve no tiene que llevarse a una TAC, siempre y cuando pues no haya necesidad ni tenga factores de riesgo importantes. Simplemente con una evaluación neurológica periódica cada 2 horas se puede determinar si es necesario o no darle salida al paciente. Si el paciente no presenta factores de riesgo, pues se le hace una radiografía de cráneo, lo cual a la hora práctica, por lo menos dentro del Hospital Federico Lleras Acosta, no se realiza, solamente se hace pues la evaluación neurológica. Pero en dado tal caso de que se realice la radiografía de cráneo y encontremos hallazgos positivos, vamos a llevar al paciente a un TAC. Sin embargo, si en la radiografía de cráneo no encontramos tampoco nada, vamos a evaluar en urgencias de 2 a 4 horas y vamos a mirar los signos de alarma que no haya un deterioro neurológico en cuanto a un deterioro progresivo de la conciencia y o disminución del Glasgow mayor o igual a 2 puntos, signos de focalidad neurológica, cefalea progresiva, vómitos explosivos recurrentes, agitación psicomotora o convulsiones. Si esto no se produce, entonces vamos a dar alta al paciente después de su observación neurológica, pero en dado tal caso que hayan signos de alarma, que el paciente se haya deteriorado, entonces llevamos al paciente a un TAC y empezamos a mirar. Si tiene hallazgos positivos, vamos a hospitalizar y vamos a hacer una evaluación periódica de los mismos signos de alarma. En dado tal caso de que esté deteriorándose o que persistan, habrá pues una valoración por neurocirugía. Pero si no, entonces procedemos lo mismo, observación de 4 a 6 horas y asimismo evaluamos de nuevamente signos de alarma si no se produce ninguna alteración a su caso. Si tenemos un paciente con una escala de Glasgow de 13 a 14, es un paciente que vamos a llevar a una tomografía. Aquí vamos a mirar si tenemos hallazgos positivos o hallazgos negativos. Si tenemos hallazgos negativos, miramos si hay un consumo de alcohol y o drogas que estén alterando pues, el examen neurológico. En dado tal caso de que los hallazgos sean positivos, vamos a hospitalizar al paciente, vamos a hacer una evaluación periódica de los signos de alarma que les mencioné anteriormente. Si estos están presentes, si siguen estando, si no se estabilizan, vamos a hacer una evaluación pues, por neurocirugía. En dado tal caso de que el consumo pues, de drogas sea positivo, pues vamos a observar en urgencias por 4 a 6 horas. Ya cuando se haya pasado los efectos psicoactivos, entonces ahí pues tendremos que tener en cuenta los signos de alarma y si es necesario o no la evaluación por el especialista. Si tenemos una escala de Glasgow de 9 a 12, el paciente pues tiene un manejo inicial de ABCD, se asegura la vía aérea de una vez, por lo que las indicaciones pues que ya vimos con anterioridad, se toma un TAC y miramos si hay hallazgos positivos o hay hallazgos negativos. Si hay hallazgos positivos, nos vamos a la evaluación neuroquirúrgica urgente y en dado tal caso de ser necesario, como una lesión primaria, que ya las veremos más adelante, el paciente irá a cirugía. Pero si es negativo, entonces se va a una unidad de pacientes críticos. Ahora, si el paciente en el ataque inicial no tiene ninguna lesión, se va de nuevo pues, a vigilancia de la unidad de los pacientes críticos por la escala de Glasgow tan deteriorada que tuvo en el momento en que se evaluó. Si tiene deterioro clínico, se hace de nuevo seguimiento con el TAC para el paciente para poder determinar con él una evolución y un tratamiento por parte de la especialidad. Ahora, un paciente con escala de Glasgow menor o igual a 8, lo mismo manejo inicial de reanimación, imágenes diagnósticas, evaluación neuroquirúrgica urgente. Siempre un paciente que tengamos con una escala menor o igual a 8 tiene que tener valoración por neurocirugía. Así que nosotros tenemos un paciente en nuestro rural que nos llega totalmente deteriorado, que tenemos una evaluación de Glasgow menor o igual a 8, aseguramos vía aérea, estabilizamos paciente, hacemos todas las medidas iniciales y trasladamos al paciente porque sí o sí necesita una evaluación, ojalá dentro de las primeras 6 horas de un neurocirujano. Si puede antes, obviamente muchísimo mejor. Estamos hablando pues de un límite permisible. Y allí se determina si se va para cirugía o para unidad de cuidado intensivo o si se va para cuidado intensivo después de haber pasado por un procedimiento quirúrgico. Cuando hablamos de la fisiopatología del trauma craneoencefálico, todo inicia con un impacto severo que va a llevar en el momento exacto a una vasoconstricción severa dada por el sistema simpático. Posterior a que se pase este reflejo, se provocará una vasodilatación severa y una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a causar liberación de celularidad que conllevará en hiperemia y aumento del flujo sanguíneo cerebral.
que esto va a enriquecer el edema cerebral, generar una hipertensión endocriniana, consecuentemente, si no es manejado, una herniación cerebral, donde habrá un daño secundario, ya sea por isquemia o por secuelas severas del propio trauma y muerte cerebral. Entonces, dentro de la fisiopatología vamos a encontrar dos opciones. Podemos tener un paciente con una lesión primaria o una lesión secundaria. Si es un paciente que tiene una lesión primaria, podrá ser focal o difusa. Y si es un paciente con una lesión secundaria, hay que resaltar que esta lesión secundaria no es consecuente per se al trauma propio como la lesión primaria, sino que se origina a raíz de la lesión primaria y el mal control de la misma, o incluso habiendo un buen control se puede generar ya que el mecanismo es muy severo o no hay una respuesta neurológica apropiada. Entonces esto se da por el edema cerebral, la hipertensión intracraneana y algunas noxias que presenta el paciente. Estos pueden ser herniación encefálica e isquemia. Si nos vamos a la lesión primaria, que es esta parte que estamos viendo pues acá en primera instancia al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, encontramos que puede ser focal o difusa. En la focal vamos a tener todo lo que son los hematomas, hematoma epidural, hematoma subdural o los hematomas intraparenquimatosos. Por otro lado, pues vamos a tener las contusiones hemorrágicas. Si son lesiones primarias difusas, estamos hablando de la lesión axonal difusa con pérdida de la conexión neuronal o una hemorragia subaracnoidea postraumática difusa. Cuando nos vamos entonces a la primera parte de los hematomas epidurales, como ustedes lo ven, es esta imagen que se encuentra acá señalada pues, por una flecha amarilla, tiene una forma o se ve una forma en la taxa cerebral de un lente biconvexo, se encuentra entre la dura madre y el hueso del cráneo. Tiene un crecimiento rápido y provoca pues se produce, a raíz de casi siempre una ruptura de la arteria meningia media. La idea es hacer una evacuación entre las 12 a 24 horas, ya que como tiene un crecimiento tan rápido puede provocar pues un efecto de masa, un síndrome de efecto de masa. La clínica, una clínica que pues es patognomónica de este hematoma epidural, es la pérdida de la conciencia del paciente. Cuando pierde la conciencia el paciente, vuelve y se despierta, vuelve a estar alerta, se recupera, tiene un mejor examen neurológico, pero de un momento a otro vuelve y hace una caída de la escala de Glasgow. También dentro de este hematoma, pues encontramos que la dilatación pupilar se hace ipsilateral a donde se encuentra pues, el hematoma. Cuando el hematoma subdural, como ustedes lo ven señalado pues, por la línea blanca, se encuentra entre la dura madre y la aracnoides, tienen pues, una forma de media luna, da origen a una gran hipertensión y provoca sí o sí pues, un desplazamiento de la masa encefálica. En cuanto al hematoma intraparenquimatoso, entonces, como ustedes lo pueden ver, son esas dos zonas hiperdensas dentro de las imágenes de la tomografía, se encuentran dentro del parenquima cerebral o cerebelo, son operables siempre y cuando sean mayores al 25 centímetros cúbicos. A la mayoría de neurocirujanos no les gusta casi operar estos hematomas intraparenquimatosos a no ser de que tengan esta indicación, puesto que al operarlos tienen que llevarse una gran proporción de la masa encefálica. Las contusiones hemorrágicas, como ustedes lo ven en la zona de abajo, estas son las pequeñas hiperdensas que son así difusas, que están durante el parénquima, que no tienen un patrón claro, son pequeños hematomas múltiples con edema perilesional. Entonces, pues acá tenemos un drenaje, algo rapidito como para guiarnos. Continuando, ya cuando pasamos de la focal a la difusa, tenemos una lección axonal difusa como primera instancia. Si ustedes lo ven, estas imágenes son de resonancia magnética, las lecciones axonales difusas no se pueden visualizar en una tomografía. Está por el rompimiento de los axones, como lo pueden ver en la imagen izquierda, al cuadrante inferior.
Se producen unas petequias múltiples evaluadas solamente en la resonancia magnética. El manejo que se da acá solamente es contra la hipertensión endocraniana, ya que no es operable, no es manejo quirúrgico, solamente las focales son de manejo quirúrgico en dado tal caso de ser necesario, pero pues obviamente dentro de las contusiones hemorrágicas y esto es más de evaluación y del manejo del proceso pues para que no llegue a una lesión secundaria, como les vamos a ver más adelante. En estos pacientes, en dado tal caso de ser necesario, pues se maneja siempre con sedación, evitando pues que la lesión axonal difusa empeore. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea difusa, va a haber una hiperdensidad dentro de pues, todo lo que son las fisuras. Será postraumática, se deberá un sangrado difuso obviamente, ya que hay un riego difuso de la sangre propicia pues del trauma. Tiene un muy mal pronóstico y entre más severo el sangrado, pues peor será. Se tiene que hacer un diferencial entre espontáneo o postraumático. Cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea difusa espontánea, es más que todo referido por el paciente como el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida y se da casi siempre es por una ruptura de un aneurisma. El paciente con trauma craneoencefálico nunca se le debe hacer signos meningios, ya que puede llevar a una lesión medular. Asimismo, se hace con el diferencial del espontáneo y del postraumático. Al espontáneo, si tenemos la anamnesis, esto referido por el paciente, haremos signos meningios, ya que se debe pues, a una ruptura espontánea y no postraumática. Si es postraumática y hacemos signos meningios, podemos provocar una mayor lesión. En cuanto a las hemorragias subaracnoideas, el manejo del paciente se hace todo guiado a que haya una reabsorción propia y en caso de que se presente hidrocefalia siempre se hace pues una ventriculostomía. Si se hace la ventriculostomía pues para hacer un drenaje, ya que hubo hidrocefalia, se mira si la presión del paciente, la presión intracraneana, ha disminuido, se vuelve y se tapa la ventriculostomía, no se deja salir más líquido cefalorraquídeo y se continúa manejando solamente con sedación. Pero en dado tal caso de que la presión siga aumentando, de que la hidrocefalia no se controle, dejamos pues permeable la ventriculostomía. Para la lesión secundaria tenemos dos divisiones. Está la división anatómica que tenemos en intracraneal y extracraneal. Las intracraneales será el edema cerebral y la hipertensión endocraniana. La extracraneal son las alteraciones secundarias, dado por disnatremias, alteraciones en la glicemia, alteraciones en la ventilación, dependiendo de cómo se esté manejando. Y ya cuando vamos pues, al proceso fisiopatológico, tenemos herniación encefálica e isquemia. Tenemos acá pues la herniación encefálica que se produce claramente por un aumento de la presión intracraneana. Hay diferentes tipos de hernias encefálicas. Tenemos la subfacial. Tenemos la subfacial que como ustedes lo ven acá es esta parte. Hay un paso de un lado a otro a través o por debajo de la hoz cerebral. En cuanto a la transtentorial que ustedes pueden ver, significa un paso a través del tentorio del cerebelo, de la tienda del cerebelo, que pasa de arriba hacia abajo. En la amigdalina, hay una compresión pues, de la amígdala y hay una herniación del tallo cerebral. Si bien esta imagen no procede a una herniación del tallo cerebral, sí procede a un paciente con una alteración genética que es la alteración de Chiari. Chiari se divide en Chiari 1, 2 y 3 y es una alteración en cuanto a la anatomía del conducto cerebral o de la morfología del conducto pues, del sistema nervioso central que va a provocar consecuentemente pues una compresión de la amígdala. Entonces pues Chiari se divide en tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de acuerdo a los síntomas que produzca pues en cuanto a la compresión del tallo cerebral. Tenemos la uncal, ustedes lo ven acá, es esta parte que se encuentra acá, hace parte de lo que son las transtentoriales y se produce una hernia desde el uncus que forma pues parte del temporal. Entonces, pues acá tenemos un resumen de las hernias. Entonces tenemos acá el trauma craneoencefálico, que es la primera estrella que se ve en la parte de arriba. Después vamos a tener la hernia subfacial de arriba hacia abajo, que les expliqué en primer medida, la hernia transtentorial central, la hernia uncal y la hernia amigdalina.
Los signos clínicos para determinar que tenemos un paciente que se nos está herniando cerebralmente. Entonces tenemos un deterioro del estado de conciencia, una caída de 2 puntos mayor o igual a 2 puntos en la escala de Glasgow, las anormalidades pupilares, que pueden ser una dilatación unilateral fija o una miosis puntiforme. Cuando es una dilatación unilateral fija, que siempre suele ser una alteración de mayor de 2 milímetros de la pupila afectada, están los reflejos posturales, que son los reflejos de cerebración y descorticación, que se producen pues, en el contexto de una herniación, y el reflejo de Cushing. El reflejo de Cushing o respuesta de Cushing se produce por el siguiente mecanismo fisiopatológico. Hay una liberación de respuestas o neuroendocrinas que haya una vasoconstricción, un aumento de la frecuencia cardíaca y consecuentemente una hipertensión. Ese aumento de la frecuencia cardíaca y esa hipertensión va a ser sensada por los vasoreceptores que van a tener una respuesta contrarregulatoria que está dada por bradicardia. Entonces, ya tenemos una hipertensión, una bradicardia, y como se está dando la herniación y hay una compresión de los centros vasopresores y los centros respiratorios en lo que es pues el tallo cerebral, vamos a tener pues una respiración o unas alteraciones en la respiración. Entonces, pues estas tres cosas hacen parte pues de la triada del reflejo de Cushing y es un signo ya pues de inminente pues de deterioro y de herniación. Dentro de la fisiopatología del edema cerebral, entonces para ser más claros y poder entrar más en la fisiopatología, tenemos un trauma craneoencefálico que lleva pues a una vulnerabilidad cerebral. Esa vulnerabilidad cerebral provocará un desacoplo entre el flujo sanguíneo cerebral y el aporte y el consumo de oxígeno, que produce una pérdida de la autorregulación cerebral. Veremos que el cerebro tiene unos rangos en los cuales él se puede regular a sí mismo para su flujo sanguíneo y su presión, pero pues llega un momento donde ya se descompensa porque se pasa y hay un desacople. Entonces se produce un edema y una hipoxia en el contexto de que el flujo sanguíneo cerebral solamente se mantiene siempre y cuando la presión arterial media esté entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Ya ahorita vamos a ver pues la tabla. Recordemos que la presión de perfusión cerebral está por la presión arterial media menos la presión intracraneana y que el flujo sanguíneo cerebral va a ser igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más alto esté la presión intracraneal, menos será la perfusión y que las resistencias y el flujo sanguíneo cerebral son inversamente proporcionales. Entre más resistencias tenga yo en cuanto a los vasos, será menor el flujo sanguíneo cerebral. Para aumentar la presión de perfusión cerebral, siempre intentamos pues aumentar la presión arterial media o disminuir en dado tal caso pues la presión intracraneana. Lo ideal cuando tenemos un manejo de un paciente y lo podemos tener monitorizado y todo, pues tener una presión de perfusión cerebral entre 65 y 70 milímetros de mercurio y una PIC menor a 20, ¿sí? Hay una literatura que habla de 25, pero pues ya es muy permisivo. Entonces, pues tenemos acá... tenemos acá entonces esta curva, ¿sí? Ya dijimos, entre 50, 60 hasta 150, el cerebro maneja una zona de autorregulación que es normal. Si se supera esa zona de presión de perfusión cerebral, vamos a tener un edema cerebral con una constricción máxima y una isquemia con un colapso pasivo pues, de los vasos. Hay que tener en cuenta, obviamente, pues que esto varía, no solamente pues, de la fisiopatología del paciente, las comorbilidades del mismo. Entonces, si tenemos un paciente que sufre de hipertensión endocraniana, es un paciente que ya tiene la respuesta neuromoral y pues, su respuesta vasogénica acoplado a presiones más altas, a tensiones arteriales más altas. Entonces, vamos a ser más permisivos, con ellos podemos manejar un rango pues, a partir de 90. Si nos vamos pues a las lesiones secundarias, entonces aquí vamos a tener pues las extracraneales como las disnatremias. Entonces, dentro de la fisiopatología del trauma craneoencefálico se pueden producir disnatremias que pueden ser hipernatremias o hiponatremias. En las hipernatremias, esta enfermedad debido a trauma craneoencefálico va a recibir el nombre de diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Entonces se da por
la baja de la producción de vasopresina por el daño del hipotálamo. Como hay una baja de vasopresina, entonces pues se va a generar una poliuria y una hipostenuria. Una poliuria pues de 500 a 1000 cc hora y una hipostenuria pues una disminución de la densidad urinaria menor a 1.01. Consecuentemente, pues esto va a llevar, si no es manejado, a un shock hipovolémico, una deshidratación y una hiperlactemia, y es como se muere el paciente. El manejo para esta hipernatremia o esta diabetes insípida que se produce en el contexto del trauma, se da un manejo de cada 1000 cc de orina, se ponen 1000 cc de solución salina. Y en dado el caso de que no responda a esto, entonces damos vasopresina en infusión de 1 a 3 unidades hora. Ahora, si nos vamos para el otro lado de la hiponatremia, entonces tenemos la secreción inadecuada de hormona antidiurética o el SIAD y el cerebro perdedor de sal. Entonces, en el SIAD hay un exceso de la hormona antidiurética, por ende va a haber un aumento, una recolección de lo que es el agua y el sodio. Sin embargo, el sodio en sangre se va a ver disminuido. ¿Cuál es el manejo? Bajar el aporte de líquidos para concentrar el sodio plasmático. Ese sodio que se ve en sangre disminuido es por el aumento de volumen circulante que hay, más no porque sea un sodio real. Por ende, en esta enfermedad no se va a dar una reposición de sodio. El diagnóstico se va a hacer pues, por una hiponatremia, un gasto urinario bajo y un sodio urinario normal. Ahora, en cuanto al cerebro perdedor de sal, tenemos el péptido natriurético cerebral. Recordemos pues que dentro de sus funciones es disminuir las resistencias vasculares y aumentar pues la natriuresis, va a producir una poliuria y una hiponatremia. Aquí sí es una hiponatremia real porque pues está perdiendo por orina y la idea es hacer un manejo de reposición de sodio con solución hipertónica. En cuanto a la ventilación, dentro de las alteraciones vamos a tener hiperventilación o hipoventilación. Si estamos hablando de la hiperventilación, habrá una hipocapnia. Esa hipocapnia, como les comenté anteriormente, va a llevar a una vasoconstricción cerebral y va a bajar la frecuencia. La idea es que si tenemos un paciente obviamente acoplado a ventilador, vamos a bajar la frecuencia respiratoria. Al bajar la frecuencia respiratoria, entonces pues ya el paciente pues va a poder compensarse. Si tenemos un paciente con hipoventilación, va a ser una hipercapnia. La idea es que se da una vasodilatación cerebral y para poderlo manejar, aumentamos la frecuencia respiratoria y con eso pues barremos el CO2 que se está acumulando en el paciente. Ahora, las glicemias. Entonces, se aumenta una hiperglicemia, aumenta el daño neuronal en condiciones de isquemia. Tenemos entonces un paciente no diabético, se da unas glicemias entre 130 y 150 y en un paciente diabético vamos a tener unas glicemias entre 130 y 180. La idea es dar infusión de insulina solamente en pacientes en los cuidados de UCI. Nosotros podemos tener unas glicemias altas en un paciente no diabético que sufre un trauma craneoencefálico y es per se al trauma. Sin embargo, no podemos o no debemos dar insulinas en un rural, por ejemplo, sino que eso se deja pues a un manejo ya avanzado. Ahora, en cuanto a la lesión por trauma, tenemos que se da entonces una lesión cerebral primaria que conlleva a una lesión cerebral secundaria. Esa lesión cerebral secundaria aumenta la PIC y la PIC va a llevar a isquemia. Esa isquemia, entonces, recordemos que hay dos diferentes tipos de edema. Está el edema vasogénico y está el edema citotóxico. El edema vasogénico se produce pues, por la lesión primaria, hay una vasodilatación, una liberación como tal de presiones, que es lo que hace la diferencia. Pero cuando hay un edema cerebral citotóxico ya es producido porque hay muerte celular. Entonces, este edema cerebral citotóxico va a llevar a una mayor inflamación, que se dañan los mecanismos de protección cerebral, que son la autorregulación que vimos con anterioridad, y hay un desacoplamiento del flujo y el consumo de oxígeno que llevará, obviamente, a mayor edema y presión. Dentro del tratamiento, entonces, está el tratamiento del síndrome de hipertensión endocraneana. La idea es evitar una presión intracraneal que sea mayor a 20. Para eso tenemos algunas medidas físicas, dentro de las cuales se encuentra la cabecera levantada. ¿Por qué? Si el paciente se encuentra en decúbito dorsal, hay más retorno venoso y más hiperemia. Entonces, la idea es tenerlo levantado pues, para disminuir este retorno venoso. El cuello recto, puesto que se comprime la vena yugular externa y no se drena sangre. Entonces, normalmente los pacientes casi siempre van a tener un collar cervical, pues por esto mismo.
se deja el paciente bajo sedación profunda. Los del trauma craneoencefálico moderado y severo casi siempre van a estar así. La sedación pues se debe hacer con una infusión, casi siempre esa es una combinación entre midazolam y fentanil o propofol y fentanil. Si estas medidas de la izquierda no sirven, no generan una respuesta óptima del paciente, entonces nos vamos al drenaje de líquido y evaluamos si baja o sigue alta. Si baja, listo, dejamos ahí, como les había comentado, tapamos la ventriculostomía, no hay ningún problema, seguimos manejando con sedación y vamos evaluando la respuesta del paciente. Sin embargo, si sigue alta, entonces pasamos a dar solución salina hipertónica al 3% o al 7%. Hay neurocirujanos que manejan el 24%, pero pues ya es muy alta. ¿Cuándo damos manitol? Entonces, muy seguramente ustedes han escuchado las medidas de urgencia del manitol y las modificaciones de la frecuencia respiratoria, como les estábamos diciendo pues ahorita. Nosotros, a no ser de que tengamos un paciente que ya sabemos que de verdad se va a operar, o sea, que ya está solamente a un momento de hacerle imágenes diagnósticas para que se guíe el neurocirujano y pasa de una vez a cirugía, podemos dar manitol. ¿Cuánto damos de manitol? 200 cc, un solo bolito, y ya de ahí pues, puede pasar a cirugía el paciente. Y esto se puede pues asociar, si listo, se le dio el manitol, pero no hubo respuesta, sigue con esa dilatación pupilar, vemos que ya es inminente, entonces pues podemos dar un poquito de hiperventilación mientras pasamos al paciente a cirugía, hacerle el drenaje, por ejemplo, pues en cuanto a una lesión primaria. Si esto no funciona, pasamos al paciente a un coma barbitúrico, ojalá que se haga con tiopental en infusión o pentobarbital. Pero el pentobarbital se encuentra pues muy discutido, ya que genera una inestabilidad pues, de la presión arterial media. Y como les expliqué con anterioridad, la idea es tener una presión arterial media estable para, pues, asimismo poder tener una presión de perfusión cerebral estable. Sin embargo, si ya nada de esto sirve y ya vemos que pues, el paciente está muy deteriorado, pues pasamos de una vez a craniotomía descompresiva. Ahora, ¿cómo evitamos pues, la isquemia dentro del paciente? Manteniendo una adecuada perfusión cerebral. La idea es que la presión de perfusión cerebral siempre se encuentra por encima de 65. Hay estrategias pues, para mejorar la presión arterial media que van a provocar una mejora en la presión de perfusión cerebral, que son o mejorando la presión sistólica o mejorando la presión diastólica. Si mejoramos la presión sistólica, ¿cómo lo hacemos? Con líquidos. Recordemos pues que la presión arterial sistólica también depende pues del volumen sistólico y la idea es aumentar el volumen intravascular y asimismo pues aumentamos esta presión. En la presión diastólica también se puede hacer por este lado y es en cuanto a la resistencia de las arteriolas. Si vamos a dar noradrenalina o hacemos un aumento de la resistencia de las arteriolas, vamos a hacer un aumento del volumen de fin de diástole que consecuentemente aumentará pues la presión arterial media. O disminuimos la presión intracraneal, pues ya les comenté los métodos por los cuales los podemos hacer. Entonces, en cuanto a medida general para el trauma craneoencefálico, la idea es aumentar la presión arterial media para mantener una presión de perfusión cerebral, bajar la presión intracraneana, que asimismo mejorará la presión de perfusión cerebral, recordemos que es inversamente proporcional. Vamos a evitar una lesión secundaria extracraneana, que estamos hablando de una hipertensión endocraneana y una presión intracraneal, una presión endocraneana, perdón, y una isquemia. Se debe tratar la fiebre con dipirona o diclofenaco y mirar si no es alérgico. Entonces, en cuanto a este punto, no lo tocamos con anterioridad, pero dentro del manejo se dice que pues una de las cosas que más genera traumatismo en las neuronas es la fiebre. Entonces, si tenemos un paciente que está teniendo una alta temperatura, la idea sería manejarlo, pues, y si se puede, con un AINES. Y asimismo, pues, evitamos una hipertermia y un daño neuronal mayor. Se debe tratar la hiperglicemia como si fuera un paciente séptico. Las metas son las mismas que hablamos con anterioridad, que les expliqué en cuanto a la glicemia. Se debe controlar las disnatremias, evitar la hipoventilación y la hipoxemia y evitar claramente la hipercapnia o hipocapnia. Muchas gracias, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta?
¿A cuántos grados se prefiere o debe ser? A 30 grados. 30 grados de inclinación preferiblemente. Hola Paula, qué pena, es por activación de micrófono, sino que me queda un poco más difícil escribir. Bueno, nada, felicitarte, una excelente presentación, muy puntual y realmente me uní ya tarde a la charla, pero me pareció muy, muy interesante el tratamiento. Y tengo un par de aportes y una duda al respecto, ¿no? Uh-huh. Hay hay un esquema de tratamiento que se maneja en el trauma craneoencefálico que se le conoce como las 6 Ns, que son la normotensión, normotermia, normoglicemia, Sí. normonatremia, normoxigenación y normocapnia. Son las 6 Ns, Uh-huh. realmente las trataste todas. En Uh-huh. el punto de la normonatremia y la prevención temprana del trauma craneoencefálico severo, ¿qué piensas tú acerca de las soluciones hipertónicas y qué evidencia o qué revisaste al respecto de la solución hipertónica al 3 al 7 inclusive, como lo dijiste, hasta el 24%? Bueno, Juan, en cuanto al 13 al 7% son las ideales, dan un aporte basal, por decirlo de alguna forma, y da una tonicidad adecuada. Cuando estamos hablando ya del 24%, lo que va a provocar es una disminución de la tonicidad y puede ser incluso riesgoso para el paciente, porque si no se tiene un control óptimo, un control en UCI, si estamos nosotros solos, pues como tú lo estás en este momento, el Sí, paciente se puede descompensar y se nos puede deshidratar y puede ser pues peor para su volemia y obviamente para su compensación de flujo. totalmente de acuerdo. Mira, yo tengo unas sugerencias al respecto en primeros y segundos niveles, nada más que no tengamos neurocirugía, utilicemos soluciones al 3%. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en traumas craneoencefálicos moderados y severos en el que comparan las soluciones al 3% con el mannitol para evitar edema cerebral o hacer un manejo profiláctico y tienen la misma evidencia, de acuerdo a que nos previenen en algo, no totalmente. Sin embargo, las soluciones a partir del 3% hacia arriba nos aumentan la mortalidad cerca de un 25 al 30% de nuestros pacientes. Exactamente, Juan. Muchísimas gracias por tu aporte, Juan, y Ah, muchas gracias por tus palabras. excelente, excelente charla, Paula. Muchas gracias, súper bacana, muy concreta. Listo, chicos, muchas gracias, que estén muy bien, que tengan muy buen día. Muchas gracias por su asistencia.